Era tan dura conmigo misma que no me daba valor y eso me hacía conformarme y tener miedo a pedir mucho más. Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de no dudar de ti misma. Y bueno, Mariana, cuéntame por favor, ¿cómo fue la falta de confianza en tu vida? ¿Cómo la viviste? No lo sé. No sé cómo responder esa pregunta, si te soy honesta. Bueno, a ver, mejor dime, ¿tú crees que ya ganaste esa pelea contra la confianza? No, es un hecho que no. ¿Qué fue eso que ya lograste en tu vida sobre la confianza? Creo que es un proceso. Honestamente, no creo que de la noche a la mañana literalmente trabajes una cosa y ya tengas todo listo. En mi propio caso te puedo decir que pues han sido muchísimas cosas. Primero, claro, es darte cuenta de lo que está pasando y después empezar a trabajar eso y empezar a salirte de esa situación. Esa decisión de verdad es mucho, muy difícil. Pero recordando más o menos tu historia, Fanny, yo entiendo que tú sí tuviste un momento en el que fue muy decisivo para tu confianza, ¿no? Sí, en mi caso, Mariana, fíjate que yo siento que he tenido como muchas etapas. He tenido muchas etapas en el sentido que la confianza me ha pegado de distintas formas en mi vida. He Ujú. logrado avanzar y como que ha llegado, se ha vuelto a presentar de otras formas. Por ejemplo, una etapa como que, bueno, fue la primera etapa para mí, puedo decir así, la primera transformación para mí, fue Ok. como en esa etapa de la adolescencia a la pubertad, que fue cuando yo pasé de secundaria a prepa. En esa época yo tenía mucha falta de confianza en mi físico. En esa época para nada era lo que soy al día de hoy. Yo tenía muchos temas de confianza porque, por ejemplo, en esa época yo, no sé, no me sentía segura porque usaba brackets, tenía lentes, era súper insegura, tenía muchísimo acné, no me sabía arreglar, no me sabía sacar provecho, era súper introvertida, o sea, de verdad, yo creo que hablaba con una persona, tenía una mejor amiga, solo ahorita hablaba con una persona, no socializaba con nadie, no me exponía como que a más situaciones. Yo era una persona súper retraída, súper introvertida, súper insegura. Dentro de mí, pues yo siempre anhelaba ser más, anhelaba poder tener más confianza, poder sentirme mejor, poder hacer muchas más cosas que yo no hacía por esa falta de confianza. En ese punto, obviamente, yo pues vivía muy insatisfecha, muy insegura, muy triste, y lo que hice fue aprovechar esa etapa en la que iba a pasar de secundaria a prepa, me cambié de escuela y aproveché ese momento, porque yo ya tenía este sentimiento y estas ganas de querer ser alguien diferente. En cuanto yo vi esa oportunidad, la aproveché para exponerme al mundo, más bien probarme fuera de mi zona de confort y tratar de ser alguien diferente. Cuando sucedió este cambio, cambié mi entorno, cambié todas las personas que yo conocía y me atreví a ser alguien nueva o alguien que yo no era, que era una persona súper segura de sí misma. Traté de cambiar cosas en mi imagen que me hicieran sentir más segura, de arreglarme diferente, de que sentirme un poco mejor. Y luego, en cuando yo tuve la oportunidad de estar en otra situación, pues actué completamente diferente. ¿Qué pasó en ese momento cuando yo empecé a actuar diferente? Con pequeñas cositas, yo me iba demostrando a mí misma que sí era capaz de hablarle a otras personas, de hacer más amigos, de sentirme más cómoda en otras situaciones y poco a poco esas cositas me iban aumentando mi confianza hasta que llegó el punto en el que obviamente fue un cambio súper progresivo de muchos años, el poco a poco ir descubriendo en esa parte física qué era lo que a mí me ayudaba, cómo poder ocupar mi imagen para ahora darme mucha confianza y pues prácticamente convertirme en lo que soy a día de hoy, ¿no? Pero a ver, Fanny, es que nos acabas de decir algo, o sea, es increíble que tú lo viviste y cómo lo viviste, pero a ver, o sea, es muy difícil el tomar ese paso. O sea, de verdad a mí me costó muchísimo tiempo y honestamente sí creo que haga la diferencia entre el 90% y ese 10% que sí se atreve a hacerlo. Porque, a ver, o sea, cuando tú dices voy a ser la persona que quiero ser, es como ver la montaña Everest y decir wow, o sea, está muy alta, darte cuenta el monstruo que tienes enfrente
y dar ese paso, honestamente, lo siento mucho, muy difícil. ¿Cómo lo hiciste? ¿O cómo tú crees que una persona podría dar ese paso de forma más fácil? ¿O cómo más personas podrían dar ese paso? Fíjate que tienes mucha razón, Mariana, porque en mi historia algo muy decisivo fue el tener ese cambio de entorno. Porque de haberme yo quedado en la misma escuela con las mismas personas que yo tenía, la verdad no me hubiera atrevido a hacer ese cambio de mentalidad y de personalidad y de repente de un día para otro atreverme a hacer otras cosas. Y es verdad que no muchas personas pueden hacer ese cambio por elección o tan fácil. Pero te voy a decir, ahí lo importante no es irte a otro lugar o mudarte a otro país o de repente desconocer a todos los que conoces, no. Ahí lo importante es que tú vas cambiando poco a poco tu entorno, puedes hacerlo con pequeñas cosas, acercando a tu vida nuevas personas, integrándote con otras personas con las que antes no te llevabas, pero que sabes que te van a hacer bien. Eso puede ser una forma, haciendo otro tipo de actividades, cambiando pequeñas cosas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que a mí lo que me daba inseguridad eran cuestiones físicas. Eso también lo pude haber hecho, o sea, poco a poco ir haciendo cosas en mi imagen que me dieran un poco más de seguridad. Si me hubiera dado inseguridad cosas sobre mi personalidad o sobre mi forma de ser, también se puede incluyendo cosas nuevas dentro de tus hábitos, dentro de tu rutina. Porque ahí lo importante es que tú te vas a ir obligando poco a poco, pueden ser como pequeñas cosas, salir de tu zona de confort, de tal forma que te vayas poniendo a prueba y conforme tú vas pasando esas pequeñas pruebas, te vas ganando esos cachitos de confianza en ti misma, hasta que cuando tú ves hacia atrás, ya, o sea, eres otra persona completamente diferente, eres súper segura en aquello que al principio tú no te creías capaz, ahora sabes que sí puedes. Claro, y fíjate que ahorita recordándolo, o más bien dándome cuenta, yo también tuve muchos cambios de escuela y en cada cambio de escuela iba haciendo un cambio progresivo en mí hasta Una que versión mejorada. quieras o no, no tan versión mejorada, pero una cosita sí le iba mejorando, o a lo mejor empezaba a hacer esto, o esto que me funcionó la vez pasada, vamos a usarlo, pero ¿qué más podemos agregarle? Y como tuve muchos cambios de escuela, desafortunadamente, o afortunadamente, pude hacer esto hasta llegar a un punto en el que como que fui construyéndome y eso de verdad me ayudó muchísimo. Y eso es como que la magia de las nuevas etapas o los nuevos ciclos. Pueden aprovechar el cambio de etapas, por ejemplo, como yo lo hice de secundaria a prepa, de prepa a universidad, de un trabajo a otro, de una mudanza, pero no solo eso, o sea, no solo necesitas cambiar eso, puedes hacerlo incluso de cada vez que cumples años, cada vez que empieza un nuevo año, como que aprovechar toda esta energía de nuevas etapas y nuevos comienzos para hacer este tipo de cambios, pero realmente no es necesario, o sea, eso es algo muy psicológico, pero puedes hacerlo en cualquier momento, o sea, puedes levantarte un día para otro y decir, a ver, a partir de hoy va a empezar una nueva etapa en mi vida y voy a empezar a hacer esto diferente y así. Pero entonces, para resumir o tratar de entender más o menos lo que yo hice y lo poco que sé de tu historia, es ver esa montaña y decir, ¿cuál es mi siguiente paso? Así es, sí, tienes que ir, porque mira, algo importante en todo este proceso es que conforme vas avanzando, obviamente vas creciendo, pero también vas encontrando nuevos retos. Por ejemplo, yo en su momento trabajé esa parte de la inseguridad física que yo tenía. Ahora no significa que ya soy súper segura y ya no tengo ninguna inseguridad. Claro que no. Ahora, por ejemplo, mis inseguridades son diferentes. Mi falta de confianza ahora quizá viene un poco más en lo que soy capaz de lograr. Ahora, por ejemplo, mis retos son diferentes porque quizá lo que ahora estoy viviendo es que muchas veces no confío en lo que soy capaz de hacer, en que voy a ser capaz de lograr mis metas, mis sueños. Las cuestiones vienen un poco diferentes porque ahora me dan influencias de la gente que está cercana a mí, porque de repente yo sí puedo tener mucha confianza en mí, pero sí tengo amigos, familia o personas muy cercanas, muy importantes para mí, que dudan de mí y que de repente me dicen, no, es que mira, yo creo que está muy difícil eso que quieres hacer, o por qué no mejor te enfocas en otras cosas, por qué no lo dejas, no te ilusiones tanto, no sé qué, ese tipo de cosas a mí ahora me llegan a afectar en cuestión personal, en mi cuestión de valor como persona, de lo que soy capaz de lograr. Y es algo que también sigo trabajando y he estado trabajando, pero al igual que lo hice en el pasado,
creo que esa técnica me ha funcionado bastante porque sigo haciendo lo mismo, o sea, no dejo que estas palabras me afecten tanto y lo que hago es ponerme pequeños retos en los que, por ejemplo, si alguien me dice, es que tu sueño está muy difícil, igual y no lo logras, o deja de luchar por eso, digo, bueno, yo sí creo en mí, entonces yo me voy a autodemostrar que sí soy capaz. ¿Cómo? Pues me voy a poner pequeños retos, si me demuestro que soy capaz de madrugar para, no sé, para leer tal libro o para hacer este proyecto y lo voy logrando, me voy ganando mi confianza y digo, o sea, sí lo voy a lograr y sí lo voy a poder y sí se puede y entonces eso va aumentando mi autoconfianza. Y eso se puede traducir a cualquier ámbito de tu vida prácticamente. Claro, pequeños ganes. Cada pasito es un gana, una batalla ganada. Y Mariana, a ver, tú cuéntanos, ¿qué es eso que todavía te falta por ganar en tu lucha contra la confianza? Es muy gracioso. Honestamente, siento que me hace falta mucho. Es un proceso, como bien lo decía. No sé específicamente más allá qué es lo que me haga falta, pero ahorita lo que estoy trabajando, y justo esto que estoy trabajando, te lo copié a ti. Lo que estoy usando ahorita es usando la vestimenta básicamente para mostrarme más segura. Esa parte de proyectos, esa parte de yo sí, sí puedo, De esa, logros. exacto, de logros, es algo que he ido entrenando por creo que toda mi vida. En mi caso, mis papás siempre fueron de, si llegaba con una historia loca, era de, pues inténtalo. Y era de, chin, o sea, creí que me iban a decir que no, pero me dijeron que sí, entonces, ¿ahora qué hago? Así que eso es algo que fue un entrenamiento durante toda mi vida, que ya he tenido tantos ganes que ya te puedo decir, la siguiente es un gane, y con la firmeza te lo puedo decir. Así que muchas veces eso no se traduce en mi físico, en lo que las demás personas ven en mí. Así que ahora lo que hago es usar la ropa para que ellos se puedan dar cuenta que tengo tanto confianza interna como externa. Ok. Eso que dices es muy importante porque algo que podemos ver aquí es que existen confianzas en diferentes ámbitos de tu vida. Puede ser que incluso tengas desconfianza en todos los ámbitos de tu vida y se va a ver reflejado, pero puede que te sientas muy confiada, por ejemplo, en tu caso, como en la parte de logros, y quizás sientas un poco de desconfianza en tu físico. En mi caso, creo que lo contrario ahorita. Está bien, o sea, está bien tener falta de confianza en ti en uno o más ámbitos, y es algo que se va trabajando y como ya vimos, conforme va pasando el tiempo, vas cambiando el ámbito de tu vida en el que vas a ir trabajando. Claro, depende mucho de qué es lo que estás viviendo, porque, por ejemplo, los logros y los proyectos ha sido que he venido trabajando con eso desde hace mucho tiempo. Tú apenas estás empezando a enfocarte en eso. Yo apenas estoy empezando a enfocarme en mi físico. Entonces, son diferentes situaciones en las que te vas enfocando dependiendo de lo que estás viviendo y cómo va progresando tu vida. Sí, no tiene nada que ver con la edad, con el tiempo. Sí, como dices, tiene mucho que ver con el momento de tu vida que estás viviendo y como que las experiencias a las que te vas enfrentando que te das cuenta que sufres más desconfianza en uno u otro ámbito. Claro, y algo que sí quisiera remarcar mucho es la importancia de darse cuenta en dónde estás, darse cuenta dónde quieres ir y dar ese paso. Por muy chiquito que sea, por muy pequeño que se sienta, dar literalmente ese paso, porque eso es lo que te va a llevar, eso es lo que te va a hacer moverte y sin ese paso de verdad no vas a avanzar. Sí, así es, Mariana. Pero bueno, algo que descubrimos con nuestras historias es que la confianza comienza desde la experiencia. Claro, y bueno, experiencia y la percepción. A ver, te voy a contar una historia que, bueno, vaya, vamos. En cuanto a físico, a mí me gustaba mucho porque siempre he tenido amigas muy bonitas o que siempre se han cuidado muchísimo físicamente y yo como que no lo hacía. Para mí era más como un chiste, así que como que lo dejaba de lado. Y muchas veces eso me detenía a no acercarme a alguien o creer que esa persona estaba fuera de mis Alcance. límites y o alcances, claro. Así que
como que dejaba de hacer cosas porque le daba mucho valor al físico, pero yo creía que yo no tenía ese físico, yo creía que no entraba ahí, así que me conformaba con lo que tenía, por así decirlo. Así que, por ejemplo, si en una fiesta veía a alguien que me llamaba la atención, en lugar de tratar de hablar con esa persona, era como de, no, es que ya sé que va a ser un no, así que ¿por qué sigo intentando? Mejor me quedo aquí donde estoy. Así que dejaba de hacer eso. Cuando muchas veces lo que las personas pueden valorar más es una gran conversación. Y creo que soy una persona muy buena en conversaciones, o en, sobre todo en iniciar conversaciones. Y sí, Mariana, fíjate que una forma en la que se traduce muy comúnmente la falta de confianza es justo así, en las relaciones. Y algo de lo que una vez platicábamos es que muchas personas se ve hacia el exterior que no tienen confianza porque se conforman con menos. Claro. Me refiero a que a la pareja con la que se quedan o con la que aceptan es mucho menos de lo que originalmente estaban buscando, ya sea que no tienen los mismos valores, no es como que el estándar de persona que ellos buscaban basado en sus sueños, en su forma de vida, etcétera. Se van conformando con menos porque sienten que ellos no son capaces de aportar lo mismo o que no merecen tener una persona a la altura de lo que ellos desearían. So, sí, creo que esa palabra es de verdad, la solemos, no, nos la solemos decir mucho. No estoy a su altura o está fuera de mis límites. Cuando no es cierto. Eso pasa mucho. Te platicaba que tengo una amiga que me platicaba que a ella le atraían mucho las personas que eran muchísimo más narcisistas o egocentristas. Yo le decía, pero ¿por qué te llaman la atención? O sea, si normalmente ese tipo de personas o de parejas que tuvo en su momento la hacían menos, o sea, la menospreciaban, la hacían sentir que ella no los merecía, o sea, que ellos eran demasiado para ella. Y me decía, bueno, es que yo, como yo siento que yo no tengo mucho que aportar o que no tengo mucho valor por mí misma, pues estando cerca de esas personas que son tan, o sea, tan exitosas y que logran mucho y no sé qué, pues siento que yo también valgo más. Y eso es un gran error, porque realmente todos siempre tenemos algo que aportar. Y no tienes que aceptar que una persona te haga sentir menos ni que te rebaje. O sea, al contrario, tú tienes que ser la que te dé tu propio valor y ser la que te haga sentir que la otra persona es afortunada de estar contigo. Claro. Bueno, creo que honestamente ya lo veo como algo mucho más evolucionado a lo que antes creía. Honestamente ahora lo veo como yo, persona completa, quiero estar con alguien que ya esté completo. No necesitamos completarnos. Esa idea de la media naranja, honestamente creo que es muy dañina porque Sí. entonces le damos la responsabilidad a la otra persona de hacerse cargo de nuestra felicidad cuando la felicidad es tu responsabilidad, tu única, más importante responsabilidad que tienes. Verlo así de verdad me sirvió muchísimo para poder entender que ya estoy en una etapa diferente de mi vida y que ahora sí puedo pedir y si la persona no es perfecto, porque entonces es uno menos de todos los hombres que existen. Así que me queda seguir experimentando. Claro, y esa, o sea, justamente, o sea, desde ahorita, desde cómo hablas, tú ya estás hablando desde una posición donde tienes mucho autoconfianza, mucho, pues también amor propio, porque ya estás atribuyendo a que si por alguna razón no llega a funcionar algo o que si algo sale mal dentro de una relación, no es por ti, sino porque simplemente no es la persona adecuada para ti, lo cual muchas veces nos llega a faltar, a fallar cuando no tenemos esa confianza, porque normalmente una persona que no tiene confianza se autoculpa por todo lo que sale mal, sobre todo en las relaciones. Claro, y de verdad se escucha muy bien y puedes escuchar como que el progreso que tuve, pero a ver, o sea, es algo que muchas veces también me cacho haciendo. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona y de la nada hubo un comentario que es muy particular mi punto de vista y esta persona terminó la conversación y fue como de chin, pero es que fue mi culpa, pero es que no tuve que haber dicho esto. Pero a ver, dije, no, a ver, espérate. Es tu opinión y tu opinión está bien en tus ojos. Si la otra persona no lo ve así o no tiene la apertura mental de entender que la opinión de cada quien es individual, y que hay una razón por la cual lo ven así, entonces es su problema, no el tuyo.
O sea, esa unión no iba bien, entonces mejor que se acabó ahorita y no en el futuro. ¿Para qué perder el tiempo? Pero sí, Claro. o sea, eso todavía aún me sucede. Sí, no, y para llegar a ese punto necesitas una madurez y tener muchísima autoconfianza en ti para entender y saber qué es lo que está pasando y tomarlo desde esa perspectiva, Claro. que no es fácil, o sea, cuando estás en un momento vulnerable o sensible, pues lo más normal va a ser, chin, ya la regué y fue mi culpa y todo eso. Pero aquí por eso es importante entender, es un proceso que vas a ir trabajando poco a poco y todo va basado en pequeñas experiencias, o sea, que tú te vayas autodemostrando y autocreyéndote de lo que vales, de lo que eres capaz, de tu propio, o sea, ir ganándote tú misma la confianza en ti misma para decir, ok, si algo llega a fallar, no soy yo. O sea, es simplemente la circunstancia, la situación, el hecho de tener esta experiencia no me va a hacer sentir menos ni quitarme esa confianza que yo tengo en mí. Claro, y Fanny, ya que comentaste de que has tenido varias transiciones y varias situaciones en las que has tenido que ir mejorando distintos puntos de tu confianza personal, basado en eso, ¿qué le dirías a alguien que ahorita a lo mejor se siente con dudas de sí misma? ¿Qué le dirías basado en tu experiencia para que deje de tener dudas en sí misma? Tengo mucho que decir, pero una de las cosas más importantes, creo, es si tú estás en ese punto en el que te sientes muy vulnerable, con muchísimas dudas de ti, muchísima desconfianza de ti, de lo que eres capaz, es importante que tengas una referencia de lo que sí. Una persona puede ser cercana a ti, una persona a la que tú admires, una persona quien tú quieras, pero que tú veas que esa persona tiene esa confianza en ti que a ti te está haciendo falta. Por ejemplo, yo en mi momento, cuando me sentía muy desconfiada de mí, físicamente, una de mis compañeras del salón, yo la admiraba mucho porque ella siempre estaba muy confiada, o sea, tenía muchísima confianza en ella, proyectaba mucha confianza en ella misma. Todo el tiempo yo sentía que se veía muy bien, sabía muchísimo sacarse provecho, siempre como que se sentía como muy libre, muy segura. En cualquier situación, ella como que dominaba las circunstancias. O sea, siempre proyectaba esa seguridad y entonces eso era lo que yo admiraba mucho de ella. Yo lo que hice fue ir tomando como que ciertas características que yo veía que ella hacía y yo decía, ok, entonces yo lo que necesito aplicar un poco es esto, porque a ella pues le está funcionando. Y también era mi referencia, o sea, yo decía, yo quiero algún día ser como ella y que eventualmente pues sí pasó. Por eso es muy importante tener una referencia, consigue una referencia. Si hay una persona que tú admiras en lo laboral, por ejemplo, que te gusta mucho cómo expone, cómo presenta, cómo domina las situaciones en el ámbito laboral, que sea tu meta. Ve viendo qué hace para ella tener esa confianza y poco a poco velo copiando, velo, o sea, pues tienes que tener algo de dónde sacar ese tipo de técnicas o que sea también tu meta. Claro, y fíjate que yo hago lo mismo, pero muy diferente. Fíjate, lo que yo Ok. hago es que siempre me he rodeado de personas en diferentes áreas de su vida que están elevadas a las que yo estoy. Por ejemplo, mi círculo de amigas más cercanos, incluyéndote, son personas que se cuidan mucho el físico, lo que se ponen, que se compran, etcétera, etcétera. Y yo no, así que llegó un punto en el que fui avanzando, el estar alrededor de ellas, o sea, literalmente se ponían a hablar de ropa y yo me quedaba callada porque pues no era mi área, así que ahora pues ya como que ya voy entendiendo más, bueno, entonces ella dijo esto, entonces ella dijo el otro, voy agarrando ideas y hasta de cierto punto me jalan hacia arriba. O yo lo veo así, busco personas que estén arriba de mí, que me puedan jalar a su nivel para yo poder seguir avanzando. Igualmente lo hago, o sea, en proyectos, en todas las áreas de mi vida lo hago y sí de verdad me ha ayudado a seguir avanzando. Por eso siento que mi confianza como que cada vez va cambiando. Y les voy a contar una historia muy graciosa, pero de verdad se pueden dar cuenta el nivel de cambio. A ver, yo conmigo siempre llevaba una bolsita, pues son bolsitas de maquillaje, pero en esa bolsita de maquillaje, si la abrías, estaba llena de cables, de cargadores, de baterías, varios tipos de audífonos, varios pares de audífonos. Y Tenía ahora, todo menos maquillaje. exacto, y ahora tú la abres y es maquillaje. Ahora ya sé maquillaje. Ahora, el otro día estaba hablando con Fanny y le digo, Bravo. Fanny,
esta crema me quemó, no puede ser posible. No leí la etiqueta y claro, no era crema para la cara. Sí, no, y sí, Mariana, te lo debo de aplaudir, o sea, es algo que sí se ve, o sea, se ve reflejado, pero como dices, esa es muy buena técnica, es muy buena técnica el hecho de alguna forma, obligarte a mejorar o a crecer, o sea, a tú elevarte, es rodeándote con gente que esté más elevada que tú, porque como dicen, el ejemplo arrastra, y sí es verdad, o sea, si tú te juntas, es la típica frase, ¿no? El que anda con lobos, aullar se aprende. Y eso es Exacto. verdad. O sea, las personas que tengas en tu alrededor influyen muchísimo. Claro, muchísimo. Sí, de verdad, ese dicho está muy bien dicho porque sí sirve, sí funciona y es algo que yo lo hago en todas las áreas de mi vida para seguir avanzando. Y justo, bueno, hablando también de las personas que están a tu alrededor, yo contaba un poco en mi segunda historia. A mí, por ejemplo, algo de lo que a veces me llega a afectar hoy en día es lo que las personas que son importantes para mí piensen, en el sentido en el que cuando ellos no confían en mí, en mi capacidad de lograr los retos que yo me pongo o mis sueños, hacen que yo desconfíe de mí misma. Y esto tiene muchas cuestiones, pero una de ellas es que lo ideal sería que te rodees con personas que sean porristas, que te ayuden a tu creer en ti. Es lo ideal. Ahora, en mi caso, por ejemplo, esto incluye familia. No significa que me voy a alejar de ellos y que son las Claro, peores personas y lo que sea. No, simplemente ellos, o sea, por X o Y razón, tienen estos miedos, estas desconfianzas, no significa que no crean en mí necesariamente. Aquí lo que importa es, si tú no puedes alejarte de ese círculo de personas que te hacen dudar de ti, tú sé tu propia porrista. Tú tienes que ser tu propio animador que te haga creer en ti y que te haga darte cuenta que sí vales, porque muchas veces le hacemos más caso a lo que los demás nos dicen de nosotros que a lo que nosotros sabemos. O sea, muchas veces, mucha gente a tu alrededor te puede decir, no, es que tú nunca has sido buena en esto, tú nunca has sido bonita, tú nunca te has sabido arreglar, ¿para qué lo intentas? Tú no naciste para esto, lo que sea. Y muchas veces no los compramos. O sea, es claro. muy fácil comprarte la historia y creértela, pero realmente la única persona que puede decir de lo que eres capaz y quién eres tú misma. No te compres lo que los demás te digan, no te compres así el mundo entero te diga que tú no. Si tú misma te dices que sí eres capaz y si poco a poco, con pequeñas cositas, como decíamos, te vas demostrando que sí eres capaz, con pequeñas victorias, o sea, un día te arreglas bien, órale, un día me arreglé bien, pues ya con eso. Poco a poco vas generando esa confianza en ti. Sí, eso de las victorias, de verdad a mí me ayudó muchísimo porque son percepciones y son experiencias. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? ¿En lo que te sirve o en lo que no te sirve? Si te enfocas en donde sí, por ejemplo, yo mencionaba que soy muy dura conmigo misma, algo que no veía eran mis logros. Por ejemplo, los exámenes, siempre fue pésimo en los exámenes, pero mis proyectos me iban súper bien. Entonces, yo siempre era como de chin, los exámenes, que no sé qué, pero en lugar de celebrar mis victorias, que era en los proyectos, me enfocaba más en que me iba mal en los exámenes. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso, o eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Enfócate en ganar. Gana una vez al día, y de verdad te vas a dar cuenta cómo vas cambiando, cómo vas mejorando. Eso es entrenar a tu cerebro para ahora sí decirte, viene esto. Pues es que tu cerebro ya viene de muchas ganadas, entonces sabe que la siguiente va a ganar. Sí, y es justo lo que decíamos, o sea, la confianza va mucho de la mano con la experiencia. Todos carecemos de confianza en cierta cosa dependiendo de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida o en nuestro pasado. Es lo que decías, o sea, es como te va repitiendo una historia por muchos años, por muchos meses, donde tú te dices, no eres suficiente, tú no eres bonita, lo que sea, y te la crees, o sea, te la compras y forma parte de tu identidad. ¿Qué debes de hacer? Pues romper con ese patrón y ahora todas esas experiencias malas o que te han reafirmado lo que eres, ahora contrarréstalo con nuevas experiencias buenas que te rompan todo eso. Y algo muy gracioso, regresando al tema de las citas, que me sucedió es que
yo estando en otro país, descargo una aplicación de citas y ahora es como de, wow, o sea, hay mucha interacción. Entonces, eso literalmente hizo que el patrón cambiara. Eso me abrió las puertas a a un crecimiento en mí, más allá de las personas, más allá de las relaciones, más allá de las citas, más allá de todo eso, el crecimiento en mí y el impacto que tuvo de verdad ayudó muchísimo. Sí, te rompió ese patrón de quizá que tú decías, no, pues yo no tengo éxito aquí y allá fue un éxito total. Entonces, el problema no era yo, el problema era dónde estaba. Exacto. Váyanse de viaje más seguido entonces. Sí, hay un comediante muy famoso que dice eso. El problema no eres tú, el problema es dónde estás buscando. En algún lugar escuché eso, de verdad. Sí, pero bueno, otro de los puntos muy, muy importantes, la confianza realmente es muy, muy importante en el merecimiento y lo vas a ver reflejado. ¿Por qué? ¿A qué te Por- refieres que es muy importante en el merecimiento? porque tiene todo que ver, Mariana, todo que ver. Si tú no tienes confianza en ti, vas a aceptar menos de lo que mereces y te vas a cerrar la puerta a nuevas y mejores experiencias. Relacionándolo un poco también con un poco de mi historia, en esos momentos donde personas allegadas a mí me empezaron a decir, no, es que tú no puedes, no, es que es muy difícil, es que, llegó un momento en el que yo me la empecé a comprar y empecé a decir, creo que sí es muy difícil, creo que sí, igual y estoy soñando demasiado, igual y pues no, o sea, yo no nací para esto, igual y no voy a ser capaz. Y por un momento yo como que me conformé y renuncié a mi sueño y dije, bueno, ya tengo lo que tengo, no tengo que soñar tanto, no tengo que hacer tanto. O sea, imagínate si yo me hubiera quedado en ese nivel, en ese límite, no lucharía por más. Y entonces, ¿qué hago? Rebajo mi vida y mis sueños a lo que en ese momento me gana mi confianza. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, seguí avanzando, intenté romper ese patrón y entonces ahora mis expectativas suben y por ende a lo que voy a tener acceso, a lo que voy a lograr en mi vida, pues va a ser mucho más. Sí. Y también es mucho el hecho de, a ver, Fanny, ¿en qué momento dijiste basta, hasta aquí? En la historia que acabas de contar, cuando llegó un punto en el que te comprabas esa historia de lo que los demás te decían, ¿en qué momento o qué fue lo que sucedió que te hizo cambiar ese cable y decir, no, es que sí puedo? Y pasó de un sí puedo a un sí puedo, a un sí puedo, a un sí puedo, ¿y qué más hay? Pues fue un poco, cuando ya estaba un poco rendida y que me había pues dejado llevar por las circunstancias y las situaciones, me puse un poco a ver hacia el pasado y dije, bueno, esta no ha sido la única lucha que he tenido en mi vida. He tenido muchos tipos de retos diferentes, he tenido otras, pues, aventuras, retos en mi vida, pero al fin y al cabo, por muy chiquitos que fueran o diferentes, creo que una constante es que poco a poco he ido ganando esas batallas, precisamente. Entonces, ¿por qué no ganaría esta? O sea, por qué no sería capaz de lograrlo? Entonces, de ahí fue donde vino mi planteamiento de decir, ok, no sé si voy a lograr esto que yo estoy queriendo, pero me voy a poner un reto chiquito. Me voy a poner un reto para ver si sí voy a ser capaz o no. Por ejemplo, me voy a levantar todos los días para hacer ejercicio en la mañana, algo así. O todos los días voy a leer una hoja de un libro. Y conforme lo iba haciendo, o sea, incluso pasaba una semana, te puedo decir, y con una semana que lo lograba, yo ya me sentía la más poderosa del mundo, la persona con más confianza del mundo, y yo dije, es que sí voy a poder. O sea, sí, sí voy a poder, nada más es cosa que yo quiera y que lo intente. Eso iba aumentando mi confianza y no significa que ya mi confianza está totalmente restaurada, porque obviamente vuelvo a tener esos episodios en donde sigo desconfiando de mí misma, pero como que ya descubrí que esa técnica funciona bastante bien. O sea, ya sé que cuando vuelvo a desconfiar de mí, me vuelvo a poner un pequeño reto y a los 2 días ya voy a estar otra vez con todo. Claro, y fíjate que en mi caso es muy parecido. En mi caso es como enfocarme en los ganes. Hoy lo voy a intentar, vamos a ganar hoy y enfocarme en un gane. Solamente tengo que ganar hoy. No, a mí no me importa mañana, a mí no me importa dónde tengo que llegar. Solamente tengo que ganar hoy.
Y ganando es como mi cerebro de bien, lo hice, bien hecho, ¿no? Entonces llega el Vamos por siguiente otro. día. Exacto, viene el siguiente día, vamos a ganar. A mí no me interesa mañana, a mí no me interesa el futuro, vamos a ganar mañana nada más. Y así fue de un gane a un gane a un gane a un gane, y de verdad eso va construyendo esa confianza en ti, porque ahora es tu cerebro de, Sí, claro, ahora lo vas a hacer y claro, vamos a ganar y claro, te va a salir bien. Que si vas todo lo contrario, pero es que me salió mal mi examen, pero es que yo ya sé que el siguiente examen me va a salir mal, pero es que ya sé que el siguiente es una historia que siempre te vas repitiendo hasta que se vuelve tu identidad, porque entonces ahora dices, es que yo no soy una persona buena en exámenes y eso se va convirtiendo en tu identidad y cuidado con eso porque el que ya se convierte en tu identidad es parte de ti. O sea que siempre le estás diciendo a tu cerebro, siempre que esto suceda, siempre me va a ir mal. Y eso es sí, o algo sea, que tú puedes cambiar. claro, te autocompras una identidad de que soy la que siempre falla, soy la que siempre reprueba, y ya lo das por hecho. O sea, ya en automático, ya ni siquiera te autocuestionas, ¿realmente esa soy yo? O sea, ¿en qué momento dije que yo iba a ser la que iba a reprobar y que ya iba a valer? No. Eso pasa mucho. Y también lo que dices, o sea, el hecho de tener pequeñas victorias y enfocarte solo en un pasito a la vez o un día a la vez, es muy bueno. Porque cuando tú ves un reto, o sea, cuando tú dices, híjole, tengo que lograr ganar 1 millón de pesos, no, pues lo ves imposible. Como dices, es un Everest enfrente de ti. ¿Cómo lo vas a subir? Entonces, hay que pensar en escalón por escalón, en chiquito. Ve del chiquito a chiquito y enfócate en lo chiquito. Ponte metas, micrometas chiquitas y poco a poco velas escalando. Y eso literalmente me da risa porque mi entrenador me decía, es que tú no eres tú eres de, dime a mí, dime chiquito. Y yo logro chiquito, porque él me decía, es que tienes que hacer esto y el otro y aquello. A mí no me digas eso, a mí no me digas eso. A mí nada más dime qué es lo primero que tengo que hacer. Termino eso y me dices qué es lo que sigue. Y así. Sí, yo soy igual. No, sí, es que la verdad es que es muy difícil. Bueno, impone demasiado cuando piensas en un reto tan grande y sientes que, o sea, si de por sí ya estás desconfiando de ti y te ponen un reto tan grande, pues obviamente no te vas a sentir con la seguridad de primer momento de decir, sí, sí lo voy a hacer. En cambio, si te dicen, bueno, lo empieza con un peso, empieza con como caminar 10 minutos, bueno, y de poco en poco vas logrando hasta que cuando menos te das cuenta, ya tienes el maratón. Y algo que a mí me hizo, me ayudó muchísimo es entender que la realidad en la que yo estaba no era la que quería, o sea, no era la que quería para mi futuro. Yo no quería mi vida que fuera eso. Y eso estaba muy, muy clara y fui muy, muy, muy cabeza dura en decir, esto no lo quiero y esto no lo quiero. Y entonces eso fue lo que me empezó a empujar a caminar hacia adelante. Ser tan testaruda con eso, con decir no lo quiero, es lo que me llevó a empezar a caminar, porque de verdad mis miedos eran grandes. Sí, y eso que dices también es muy importante, porque yo creo que eso es como cuando estás, una, en tu zona de confort, pero también como cuando estás, pues como que ya te casaste con eso que tienes, o ya estás resignada a que eso ya es lo que te tocó y lo que vas a vivir. Y dices, ¿para qué me molesto? ¿Para qué hago más? Pero fíjate que ahí también algo que he descubierto es, una, obligarte a salir de tu zona de confort con ciertas cosas es lo que más obliga a ese crecimiento, o sea, lo que te hace obligarte a exponerte a nuevas experiencias, a nuevas personas, a que evoluciones, pero también incomodarte. Sí. Hay un dicho que dice, bendita incomodidad la que nos hace salir de nuestra zona de confort, y es muy verdad. Una técnica que yo también he estado haciendo es, me incomodo mucho, o sea, como tú dices, me autodigo, ¿sabes qué? Yo quiero más. Y no importa que toda mi vida he vivido así y que todo está muy bonito, no. Quiero más o quiero algo diferente. Y me empiezo a convencer de que lo que tengo ahorita ya no es suficiente. Y llega a tal punto que ya me empieza realmente a incomodar la circunstancia en la que estoy. Y entonces es como esa necesidad, no sé, como cuando quieres ir al baño y ya tienes muchas ganas y ya, o sea, ya no piensas en otra cosa más que ir al baño. Y eso pasa.
se comienza a convertir en una urgencia. Entonces, si dices, híjole, ya no quiero este trabajo, yo quiero tener un puesto más elevado, quiero ser gerente de repente, y lo empiezas a convertir en incomodidad, es que ya este puesto ya me quedó chiquito, es que ya aprendí todo lo que tenía que aprender, es que o sea, ya no ser conformista, el hecho de exponerte a más, va generando esa necesidad de decir, o sea, es que ya no puedo, o sea, necesito ver cómo, pero cómo me muevo, cómo crezco, y eso solito te va acelerando. Claro, y tu mismo cerebro se va a enfocar en cosas que haces bien, que te hacen verdad esa realidad, porque es como de, ya no quiero, este trabajo me queda chiquito, entonces tú terminas una actividad en 20 minutos y tu cerebro es de, ay, es que claro, este trabajo ya no me queda chiquito, aquí está la prueba. Claro, sí, como dijimos, todo está en el enfoque. Porque eso mismo tú lo puedes ver como no, pues es que mi trabajo está bien, pues es que ya lo hago bien y ya lo hago rápido, entonces, pues ya, ¿para qué me incomodo con algo más? Claro, así es. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. No sé si hay algo más que quieras comentar antes de irnos. Nada, que nos comenten, por favor, en qué momentos o en qué circunstancias de su vida se sienten que les falta esa confianza, qué técnicas han aplicado en su vida que les ha funcionado, qué más les gustaría que les platicáramos. Claro, yo quiero de verdad que me digan allá abajo si alguna vez han sentido eso de, es que esto está fuera de mis límites, esto no es para mí. Quiero por favor que me dejen allá abajo en la cajita de comentarios solamente un sí o un no para entender más o menos si lo que vivimos nosotras también lo están viviendo ustedes. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este capítulo. Ha sido un gusto, pero mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.